¿Qué tal? Me da gusto saludarles ahora con el auxilio de mi nieta María Fernanda. Un tema que es interesante y a mí en lo personal me da gusto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autoriza que se difunda anuncio de Morena vetado por el Instituto Nacional Electoral, que se llama Derroche. Este asunto en donde López Obrador critica con mucha severidad la adquisición del avión del Palacio Volador de Peña Nieto y de otras aeronaves, una para el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, y otra para el secretario de la Defensa Nacional, que tuvieron un costo de 80 millones. Lo que no veo bien, a ver, 80 millones de dólares. 80. Y quiero leerlo porque está interesante la forma en que se plantea. Dice: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral de suspender el promocional de Andrés Manuel López Obrador denominado Derroche, por lo que ordenó al organismo ponerlo nuevamente al aire. Por unanimidad, el órgano jurisdiccional resolvió en sesión privada que resulta equívoca la información de la autoridad responsable de que hubo una sobreexposición del dirigente partidista. No voy a dar lectura a todo. Lo fundamental y lo más importante es que esta crítica de López Obrador en relación a la adquisición de este Palacio Volador de Peña Nieto regresa a los espacios de los medios de comunicación. En el mensaje, si usted lo llegó a ver y a observar, López Obrador critica la compra del avión presidencial por 7.500 millones de pesos y anuncia que al mismo tiempo se compraron otros 2 aviones, una para el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y otra para el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, por 80 millones de dólares. Mientras al pueblo, dice López Obrador, mientras al pueblo solo se le entregan migajas y despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando se necesitan los votos. Pues esto es verdad, no está mintiendo López Obrador. Qué bajo sentido de responsabilidad patriótica tienen las personas del Instituto Nacional Electoral que ordenaron la suspensión de este spot, de este pronunciamiento de López Obrador. Está diciendo la verdad. Además, no se está él promocionando como candidato a la presidencia de la República, que es lo que argumentaban el Instituto Nacional Electoral. Además, no puede decirse que en este país hay libertad de expresión si se coarta a través de una institución que debería de defender, siempre y cuando no se viole lo establecido en las normas del Instituto Nacional Electoral, debería de, yo diría, promover, dar todas las facilidades para que institutos políticos, en este caso como Morena, hagan censura, hagan críticas. Por eso en este país la gente tiene una venda en los ojos, no se entera de nada. ¿Por qué? Porque no quieren que se enteren, y para mí esto es una pillería. Es algo brutal que se compre un avión de estas características cuando efectivamente al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos, ¿cierto? Un tema. El otro tema que quiero abordar, que es por demás interesante, mire, en breve la conferencia del Episcopado Mexicano es la cúpula del poder eclesiástico en nuestro país. Va a renovar su dirigencia en un proceso del cual pues no se espera ningún cambio sustantivo en la alianza entre la jerarquía católica y el gobierno mexicano, alianza severamente censurada por el propio Papa Francisco hace casi dos meses, cuando les dijo a los obispos mexicanos que viven como príncipes, ligados a los carros y caballos de los faraones actuales y sumergidos en luchas internas de poder. Si hay un conflicto interno entre el cardenal Norberto Rivera
y su grupo, y el cardenal de Morelia, don Alberto Suárez Cinda. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de los obispos? Pues trabajan para conseguir prebendas y privilegios para beneficio propio, que por ajustarse realmente a los lineamientos de apoyo a los pobres dictados por el pontífice jesuita, pues es que no se ajustan. Están más metidos en temas de moral sexual, por otras situaciones, pero no por lo que es verdadero, por las injusticias que hay en este país, las desapariciones, los secuestros, esta violencia que ya inunda al país, aunque lo nieguen, esta violencia que inunda al país. Estaba yo leyendo un informe de una institución que hace análisis de la pobreza. El país más atrasado en Latinoamérica es México. Otros países algo han avanzado, pero bueno, la elección se dará, me refiero a la elección de los dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Esta elección se dará en medio de una ostensible rebeldía contra el Papa, protagonizada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, máximo representante de la llamada opción preferencial por los ricos, y él es considerado el principal jerarca aliado a la clase político-empresarial del país. Hace unos días, el destacado investigador Rodolfo Soriano Núñez hizo unas declaraciones, y más que unas declaraciones, en una entrevista que le formula Rodrigo Vera para la revista Proceso. Él dice que uno de los más acuciosos analistas del episcopado mexicano aseguran: no existe la mínima empatía entre la línea pastoral del Papa Francisco y lo que están haciendo los obispos mexicanos en sus diócesis. Y no creo que a raíz de sus próximas elecciones el episcopado se ponga en sintonía con Bergoglio. No seguirán por caminos distintos. Bergoglio pues hace una serie de planteamientos y aquí le dan la espalda. Y le preguntan a este investigador, a Rodolfo Soriano, ¿a qué atribuye esa discordancia? Y dice: básicamente a que los obispos mexicanos se convirtieron en socios del Estado. Ese es su problema principal. Están más preocupados en quedar bien con el gobierno federal o con los gobernadores y alcaldes de sus respectivas entidades que en implementar programas pastorales acordes con la línea de Bergoglio a favor de los marginados. Y dice Rodolfo Soriano: claro, hay obispos que son casos de excepción, como el de Saltillo, Raúl Vera, o como algunos de Guerrero y Tamaulipas, que están afrontando el horror de la violencia, comprometiéndose con las víctimas, pero son muy pocos y además están marginados por el resto del episcopado. Dicen, es interesante la entrevista que le formulan. Usted recordará que el pasado 31 de enero, días antes de que llegara el Papa, Desde la Fe es un semanario que edita Norberto Rivera Carrera y que se distribuye semanalmente entre los feligreses que acuden a la Catedral de la Ciudad de México. Desde la Fe escribió un editorial en el que calificó a Michoacán como un estado violento y sometido por el crimen y la anarquía. No dijo mentiras, desde luego, no dijo mentiras. Esto molestó muchísimo al cardenal Alberto Suárez Cinda, arzobispo de Morelia, quien aseguró que el semanario del cardenal Rivera es sensacionalista y amarillista, y agregó despectivo: Desde la Fe no es un órgano de la Iglesia Nacional, es una revista local del Distrito Federal. Este pleito popular entre dos cardenales fue el preámbulo a la pasada visita papal. Mire, en efecto, son de sobra conocidos pues todas las críticas que se le hacen a Norberto Rivera y a un grupo poderoso de arzobispos, de cardenales, de obispos que están de la mano del poder. Dice: en efecto, son de sobra conocidos los vínculos del cardenal Norberto Rivera con los poderosos faraones actuales. Convive con ellos en actos públicos y privados
y se apoyan con favores mutuos. Todavía el pasado sábado 12 asistió el cardenal Norberto Rivera y otros más a la fiesta de cumpleaños del panista Diego Fernández de Ceballos, celebrada en la ex hacienda La Barranca. Ahí el cardenal convivió con sus amigos los empresarios Carlos Slim y Olegario Vázquez Raña, con los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón y otros empresarios y políticos. Por eso la Iglesia Católica ha perdido millones de feligreses. Por eso otras corrientes religiosas han avanzado. ¿Por qué? Porque hay una decepción terrible cuando estos obispos deberían de estar practicando la doctrina cristiana, no la apostólica. Deberían de seguir el ejemplo de Cristo. Pero ¿qué sucede? Pues que viven en forma opulenta, conviven, son aliados del poder político, no tienen interés por sus intereses personales o grupales en censurar los atropellos, la podredumbre de la clase política mexicana y de la clase empresarial. Entonces, la gente que se da cuenta de eso ya no quiere ir a la Iglesia Católica, ya no cree en ella, pues, porque personalizan al Supremo Creador en la persona de estos obispos, que no es así, ¿verdad? Ellos han torcido la doctrina cristiana, ellos aplican sus intereses personales. Bueno, se los ha dicho el Papa Bergoglio, y lo hemos visto. Aquí en Morelia yo les he dicho, conozco sacerdotes rectos, honestos, que viven con humildad. No, pero hay otros que ya les he dicho, los vehículos que tienen, conviven con la clase política, viven y comen plácidamente y difícilmente recorren comunidades que están en la absoluta pobreza y otras que están en total abandono por parte de las autoridades federales, estatales y municipales. Usted está viendo todo el enriquecimiento de la clase política mexicana, todos los grandes negocios que hace Peña Nieto y su grupo, y son incapaces de levantar la voz y de hacerle señalamientos. No, pues ellos también reciben beneficios. ¿Cómo lo reciben? Yo no sé. Pero si están callados, si están sometidos a los intereses políticos, pues es que ellos también tienen intereses que proteger o beneficios muy importantes que reciben de la clase política mexicana. Me da mucho gusto saludarlos.